Hola, hoy vamos a sumergirnos en un tema que es, la verdad, absolutamente fascinante: los primeros habitantes de Santo Domingo. La idea es descubrir juntos herramientas prácticas para que, al enseñar esta parte de la historia, podamos conectar de verdad con el alumnado, con sus propias raíces. Y bueno, todo el análisis de hoy gira en torno a una pregunta central, una que seguro que nos hemos hecho muchas veces. ¿Cómo conseguimos que esto no sea solo un capítulo más en el libro de historia? ¿Cómo lo transformamos en una experiencia viva, en algo que de verdad les llegue y se les quede grabado? Primera sección. Para empezar a responder a esa gran pregunta, tenemos que ir al principio de todo. ¿Por qué es tan importante conectar con estas raíces? A ver, que quede claro. Enseñar sobre los primeros habitantes va mucho más allá de una simple clase de historia. Estamos hablando de construir los cimientos de una identidad nacional, una que sea completa e inclusiva. Es que es la única manera de que los niños y niñas entiendan de dónde venimos, para que puedan valorar quiénes son y sobre todo para que reconozcan un legado que, como vamos a ver, está más vivo de lo que parece. Perfecto. Entramos en la segunda sección. Ahora sí vamos a meternos en materia. ¿Qué es lo esencial? ¿Cuáles son esos conceptos fundamentales que el alumnado tiene que dominar sobre los grupos indígenas que poblaron la isla? Esta tabla es genial porque nos lo pone todo súper claro de un solo vistazo. Es clave que los alumnos y alumnas diferencien bien entre los tres grupos principales. Porque no eran todos iguales. Por un lado teníamos a los ciguayos, más por la zona del nordeste. Luego los macorices, que estaban un poco en medio. Y claro, los taínos, que eran el grupo más grande y digamos el más organizado. Si lo presentamos así, desde el principio, rompemos con esa idea de que eran un solo pueblo homogéneo y empezamos a valorar la diversidad desde el minuto uno. Y si hablamos de su vida social, tenemos que hablar del yucayeque. Una palabra clave. Y ojo, no era un simple asentamiento. Hay que explicar muy bien que eran aldeas perfectamente organizadas. Eran el corazón, el centro neurálgico de su sociedad y de su cultura. Vale, pero ¿cómo era vivir ahí, en el día a día? Pues fíjense, este esquema nos da unas pistas buenísimas. Las casas eran los bohíos y los canelles. Había un líder claro, el cacique. Y lo más interesante es que casi todo era colectivo. La agricultura, las ceremonias, los juegos. Esto nos dibuja un retrato de una sociedad muy estructurada, sí, pero también muy cooperativa. Y fíjense en este gráfico, porque visualmente es muy potente. Nos muestra de qué vivían. Y el dato salta a la vista. La mitad de todo era la agricultura, el 50%. Sobre todo el cultivo de yuca para hacer el casabe, que era fundamental. La otra mitad se repartía entre la pesca y la caza. ¿Y qué nos dice esto? Pues que conocían su entorno a la perfección y sabían sacarle el máximo partido. Venga, tercera sección, y ahora viene lo bueno, la parte que seguro que más nos interesa, las estrategias prácticas para el aula. ¿Cómo pasamos de la teoría a la acción? ¿Cómo hacemos que los niños y niñas participen y se impliquen de verdad? Una estrategia que funciona siempre: trabajar con mapas. Es súper sencilla y muy eficaz. Les damos un mapa de la isla y les pedimos que localicen y pinten las zonas de cada grupo. Pero lo crucial viene después: abrir el debate. Oye, ¿por qué se asentaron aquí y no allí? ¿Qué tiene que ver ese río o esa costa? Así, de repente, conectamos historia con geografía de una forma súper visual. Otra idea que les va a encantar es la caza de palabras taínas. La propuesta es simple: buscar en su día a día palabras que vienen de los indígenas. Se hace una lista entre todos, palabras como hamaca, canoa, huracán, y luego se puede crear un diccionario ilustrado. Es una forma genial de que se den cuenta de que ese legado lo usan todos los días. Se vuelve algo tangible, cercano y sobre todo muy divertido. Y si lo que queremos es que se manchen las manos, aquí hay dos proyectos manuales que son una pasada y que además se adaptan a distintos tipos de alumnos. Por un lado, podemos construir una maqueta de un yucayeque. Por otro, montar un taller de arte rupestre. La clave de las dos es la misma: dejan de ser espectadores y se convierten en creadores. Pasan de escuchar historia a hacer historia. Pasamos a la cuarta sección. Ya hemos visto quiénes eran y cómo podemos enseñarlo en clase, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y todo esto qué tiene que ver con nosotros hoy? Vamos a hablar de cómo ese pasado sigue muy presente. Y aquí quiero ser muy clara. El legado de los pueblos originarios no es algo que esté en un museo cogiendo polvo, para nada. Es una parte viva, activa, que respira hoy en la identidad y en la cultura dominicana. Es algo fundamental. Pero, ¿dónde lo vemos exactamente? Pues, fíjense, está por todas partes, literalmente. En los nombres de los sitios como Samaná o Higüey, en la comida, quien no ha comido casabe o yuca, en las palabras que usamos cada día, incluso
en técnicas agrícolas que todavía se usan. Y claro, conectar esto en clase, mostrarles estos ejemplos, es lo que hace que todo cobre sentido. Y si queremos un dato para que se queden con la boca abierta, aquí lo tienen. Más de 100. Más de 100 palabras que se usan hoy en el español dominicano vienen directamente del taíno. Solo este número ya nos da una idea de la huella tan profunda, tan imborrable, que dejaron. Venga, que ya casi terminamos. Quinta y última sección. Vamos a cerrar con dos temas súper importantes para el día a día. Cómo evaluar lo que han aprendido y qué recursos podemos usar. A la hora de evaluar, mi recomendación es no casarse con un solo método. Lo ideal es tener un enfoque variado. Por ejemplo, un portafolio donde vayan guardando sus trabajos, un proyecto final en grupo para que tengan una visión más completa, usar rúbricas para que los criterios estén claros desde el principio y algo que me parece fundamental, pedirles que se autoevalúen, que piensen sobre qué han aprendido y cómo lo han hecho. Y ya, para ir cerrando, unas cuantas recomendaciones clave, como un pequeño resumen. Primero, y súper importante, presentar a estos pueblos con respeto y dignidad, huyendo de estereotipos. Segundo, conectar siempre el pasado con su realidad actual. Tercero, usar recursos variados, vídeos, textos, lo que sea. Y cuarto, que el aprendizaje sea activo, que ellos sean los protagonistas, porque al final lo que buscamos es que sientan orgullo, que se sientan parte de este patrimonio cultural tan alucinante. Y me gustaría terminar con esta reflexión, que creo que lo resume todo a la perfección. Enseñar sobre los pueblos originarios no es solo contar lo que pasó hace mucho tiempo, es mucho más profundo. Es darles herramientas para que entiendan sus propias raíces, para que valoren la diversidad y, sobre todo, para que se sientan herederos de una tradición increíble que sigue muy, muy viva. Una idea preciosa y muy potente para llevarnos al aula.